Hola, vamos a resolver el ejercicio 1 de la relación del tema 2 de análisis de circuito. En este caso se nos dan dos circuitos diferentes y en cada uno de ellos se nos pide calcular su equivalente de Thevenin y su equivalente de Norton. Entonces vamos a comenzar con el primer circuito. En este vemos que tenemos fuente y resistencia en serie, ¿no? Tres distintas, y luego tenemos aquí una resistencia de carga, ¿vale?, entre los terminales A y B, ¿no?, que serán nuestros terminales de salida. De manera que, vale, pues si comenzamos calculando la tensión de Thevenin, ¿vale? Vamos a calcular primero el equivalente de Thevenin y luego calculamos el equivalente de Norton. Pues la tensión de Thevenin será realmente la tensión entre los puntos A y B, es decir, VA menos VB. Además, como no se nos dice nada, siempre suponemos que en los lados negativos de la fuente de tensión están conectados a tierra, es decir, a los 0 voltios. De manera que en este caso, VB, la tensión en el punto B, será 0 ya que está a tierra. Entonces la tensión de Thevenin será VA. Entonces, si calculamos la tensión en el punto VA, pues ya estaremos calculando la tensión equivalente de Thevenin. Por lo tanto, vamos a centrarnos en encontrar este valor de aquí. Para ello, lo que vamos a hacer es aplicar ley de Kirchhoff de nodo en el punto A, donde tenemos una corriente I sub 1 que viene por aquí, una I sub 2 que viene por aquí, una I sub 3 que viene por aquí, y para abajo va la I sub 4. Por tanto, la ley de Kirchhoff de nodo corriente en A nos dice que I1 más I2 más I3 es igual a I4. Ahora tenemos que aplicar la ley de Ohm, que es caída de tensión partido resistencia. Por tanto, en el caso de I1 será V1 menos VA, ¿no?, ya que en este punto tenemos tensión V1 y en este punto la tensión es, si venimos por aquí, es directamente VA, ¿vale? Entonces será V1 partido VA, V1 menos VA partido R1, negro, más I2, que I2 será V2 menos VA partido R2, más V3 menos VA partido R3 igual a I4, que es VA menos VB, que VB es 0. Por tanto, VA partido, como R1, R2 y R3 nos lo dan en kiloohmios, pues esta resistencia también la vamos a poner en kiloohmios, es decir, 0,48 kiloohmios. Luego, V1, V2 y V3 también nos lo dan, de manera que ya solamente nos falta despejar VA, que podemos calcular descomponiendo las fracciones. De manera que tendremos V1 partido R1 más V2 partido R2 más V3 partido R3, y aquí tendremos menos. Si sacamos VA factor común, 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 igual a VA partido 0,48 kiloohmios. Pasamos VA al otro lado y volvemos a sacar factor común. Tenemos V1 partido R1 más 1 partido 1, V2 partido R2, V3 partido R3. Esto está en kiloohmios y esto en voltios. Y se nos quedaría VA por 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3
más 1 partido 0,48 kilo ohmios. De manera que VA, si despejamos y pasamos todo esto dividiendo, se nos quedará. Otra será 1 más 1 más 1. Y tendremos 1 más 1/2 más 1/3 más 1 partido 0,48. Y esto se nos quedará en voltios. Ya tendríamos aquí voltio partido kilo ohmio y aquí 1 partido kilo ohmio. Entonces se nos quedaría en voltios. De manera que VA es igual a la tensión de Thevenin, como ya hemos demostrado antes, y será 3 partido 1 más 1/2 más 1/3 más 1 partido 0,48. Y esto es 0,77 voltios aproximadamente. Tanto ya tenemos nuestra tensión de Thevenin. Importante, no sé si lo hemos dicho, que para calcular la tensión de Thevenin dejamos A y B en circuito abierto. Es decir, no conectamos ningún cable, como vemos aquí, entre A y B. Cosa que sí haremos después para calcular la corriente en el equivalente de Norton. Después nos falta calcular la resistencia de Thevenin, que vamos a calcular por aquí. Para la resistencia de Thevenin es importante anular las fuentes independientes tanto de tensión como de corriente. Para todas estas cosas podéis refrescarla en el vídeo de teoría donde se explican los equivalentes de Thevenin y de Norton. De manera que aquí tenemos estas tres fuentes que son independientes. Por tanto tendremos que anularlas y cortocircuitarlas, es decir, sustituirlas por un cable. De manera que se nos quedará de resistencia R1, R2, R3, la de 0,48 K. Aquí tendremos el punto A, el punto B y ya está. Y bueno, aquí tendremos nuestra referencia, que sería la Tierra. En estos casos, donde se anulaban todas las fuentes y solo se nos quedaban resistencias, dijimos que la resistencia equivalente la calculábamos asociando en serie o en paralelo las resistencias que tuviésemos. En este caso, estas cuatro resistencias están en paralelo, ya que comparten este nodo y este nodo, ¿vale? Por tanto, la resistencia de Thevenin será la asociación en paralelo de R1, R2, R3 y la resistencia de 0,48 kilo ohmios. De forma que en este caso, como tenemos más de dos resistencias en paralelo, tenemos que usar esta expresión, es decir, 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 más 1 partido 0,48K, donde R1, R2 y R3 son 1K, 2K y 3K. Si hacemos esto con la calculadora, nos queda también en kilo ohmios. Importante tener cuidado y ponerlo todo en las mismas unidades. Más 1/2 más 1/3 más 1 partido 0,48. Esto nos sale 0,255 kilo ohmios. O lo que es lo mismo, 255 ohmios. ¿Vale? Que si lo compramos es 0,766, vale, yo he puesto 0,77 y 255. Luego, el equivalente de Thevenin
en este circuito será equivalente de Thevenin, una fuente de tensión de valor 0,77 voltios, una resistencia en serie de valor 255 ohmios entre, bueno, y aquí ya la salida en los puntos A y B. Por tanto, ya nos faltaría calcular el equivalente de Norton. En este caso, una vez que tenemos el equivalente de Thevenin, podemos hacerlo de dos maneras. Es decir, podemos usar la conversión directa del equivalente de Thevenin al equivalente de Norton, ¿vale? Que simplemente usar la equivalencia entre fuente de tensión y fuente de corriente, o bien podemos calcular desde el principio como el equivalente de Norton. En este caso, al ser el primer ejercicio, lo vamos a hacer de las dos maneras. Primero, bueno, aprovechando que ya hemos hecho el equivalente de Thevenin, vamos a hacer la transformación de equivalente de Thevenin a equivalente de Norton. ¿Vale? Que como digo es la misma de pasar de una fuente de tensión a una fuente de corriente. En este caso tenemos en el equivalente de Thevenin fuente de tensión en serie con resistencia, y ahora en el equivalente de Norton queremos fuente de corriente en paralelo con resistencia, de manera que la resistencia es la misma que en Thevenin. Por lo tanto, ahora solo vamos a tener que calcular el valor de la fuente, y el valor de esa fuente de Norton es, aplicando la ley de Ohm, tensión partido resistencia. La tensión en este caso es 0,77 voltios y la resistencia 255 ohmios. De manera que la fuente de corriente de Norton tiene que ser de 3 miliamperios. Por tanto, esta fuente tiene que ser de 3 miliamperios. Entonces, de esta manera ya conocemos directamente el equivalente de Norton. Sin embargo, si se nos pide calcularlo desde cero, ¿cómo lo haríamos? Pues tendríamos que calcular, en primer lugar, el valor de esa fuente de corriente, ¿vale? Fuente de corriente de Norton, que en este caso se hace cortocircuitando, bueno, vamos a ponerlo por aquí, cortocircuitando la salida. Igual que hemos dicho en Thevenin que la salida la dejamos en circuito abierto, en este caso la cortocircuitamos, es decir, unimos con un cable la salida. De manera que el circuito se nos queda como V1 que es 1 voltio y R1 que es 1K. Luego tenemos 2K que es R2 y 2 voltios que es V2. Y luego tenemos 3K y 3 voltios. De manera que luego aquí tendríamos una resistencia. Aquí tendríamos A y B, esta es de 0,48. Pero estos puntos los unimos con un cable, los cortocircuitamos. Por tanto, toda la corriente que baje por aquí se va por el cortocircuito y ninguna pasa por esta resistencia. Así que esta resistencia directamente podemos quitarla. ¿Vale? Y podríamos dejarlo así. Y ahora para calcular la corriente de Norton tenemos que ver la corriente que circula entre estos dos terminales, que podemos llamar I sub n. Entonces por aquí viene I sub 1, por aquí I sub 2, por aquí I sub 3, y todas bajan. De manera que la corriente de Norton será la suma de cada una de estas, que podemos calcular con la ley de Ohm. Y 1 será 1 voltio menos 0
¿vale? Ya que esto está tierra y la tierra va por aquí, ¿vale? La tierra es toda esta rama de aquí. Por tanto, sería 1 menos 0 partido 1 kiloohmio más 2 menos 0 partido 2 más 3 menos 0 partido 3. Que esto será 1 más 1 más 1 son 3 voltios partido kiloohmio, miliamperios. ¿Vale? Y llegamos a esos 3 miliamperios que ya habíamos visto antes. Luego, para calcular la resistencia, pues haría lo mismo. Sería anular fuentes de tensión o de corriente independiente y asociar la resistencia, que en este caso veíamos que se nos quedaban todas en paralelo. Hacía el paralelo y te salía pues 255 ohmios, ¿vale? Entonces eso sería exactamente lo mismo. Y así llegaríamos a calcular el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. Ahora de igual manera vamos a calcular eh, el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton, pero para el circuito del apartado B. Comenzamos con el equivalente de Thevenin. Bueno, comenzamos calculando la tensión de Thevenin, que como ya hemos visto antes, para ello tenemos que, en primer lugar, dejar como circuito abierto los terminales de salida. En este caso, A y B. Es decir, entre A y B no ponemos un cable, como hacíamos en el equivalente de Norton, sino que lo dejamos así, en abierto. Luego, para calcular el equivalente de Thevenin, tenemos que calcular VAB. Porque esto es VA menos VB. Como no se nos dice nada, el lado negativo de las fuentes las ponemos como si estuviese en la Tierra, que sería nuestra referencia, que son 0 voltios. Por tanto, VB son 0 voltios, de manera que la tensión de Thevenin es directamente VA. Por tanto, para calcular la tensión de Thevenin, vamos a calcular ley de Kirchhoff de nodo corriente en el punto A. Esto nos dice que las corrientes que entran tienen que ser iguales a las que salen. Entonces, si suponemos que aquí baja una corriente I sub 1 y aquí baja I sub 2, pues sabemos que I sub 1 tiene que ser igual a I sub 2. Luego, I sub 1, si aplicamos ley de Ohm, es la tensión en este punto, que la tensión en este punto es V1, nos decía el enunciado que era 1 voltio, y V3 nos decía el enunciado que eran 3 voltios. Por tanto, si esto es 0, aquí hay 1 voltio, que sigue y se mantiene por aquí, por aquí, por aquí, y aquí hay 1 voltio. Esta fuente de 3 voltios nos indica que en el lado negativo de la fuente hay 3 voltios menos que en el lado positivo. De manera que si en el lado positivo hay 1, en el lado negativo tiene que haber menos 2 voltios. Por tanto, sabemos que I1 tiene que ser menos 2 voltios menos VA partido R3, que es 3 kiloohmios, igual a I sub 2, que es VA menos 0 voltios, que es lo que corresponde a VB, partido 4 kiloohmios. De manera que si despejamos VA, sería VA por 1 partido 3 kiloohmios más 1 partido 4 kiloohmios igual a menos 2 voltios partido 3 kiloohmios. Luego si aquí despejamos VA, se nos queda menos 2 voltios partido 3 kiloohmios partido 1 partido 3 kiloohmios más 1 partido 4 kiloohmios. Se nos queda voltio partido kiloohmio partido 1 partido kiloohmio, se nos queda 1 voltio.
Y si cogemos la calculadora, nos queda menos 2/3 partido 1/3 más 1/4. Esto es menos 1,14 voltios. Es decir, la tensión de Thevenin es menos 1,14 voltios. Que si vemos la solución del ejercicio, pues efectivamente es menos 1,143. Vale, ahora nos queda calcular la resistencia de Thevenin. Para ello, sabemos que tenemos que anular la fuente independiente. De manera que se nos queda la fuente V1 se cortocircuita, lo tendríamos aquí R1, R2 con V2 que se cortocircuita, V3 que se cortocircuita, y aquí tendríamos dos resistencias, R3 y 4 kiloohmios. Los terminales A y B y tierra. Estas dos resistencias están en paralelo, pero al estar en paralelo también con un cable, directamente se anulan, ¿vale? Y se queda solo el cable. Vaya, y que si la corriente llega a un paralelo con tres caminos distintos, de manera que dos tienen resistencia y uno no tiene resistencia, ¿no? Porque está cortocircuitado, toda la corriente se va hacia el corto, es decir, hacia la rama que no tiene resistencia, y por la resistencia no pasaría nada. Es decir, es como si no estuviese. Por tanto, la quitamos. Y se nos quedaría 4 kiloohmios de R3 entre los puntos A y B. De manera que R3 y los 4 kiloohmios estarían en paralelo. Entonces la resistencia de Thevenin sería el paralelo de R3 y 4 kiloohmios. Es decir, R3 por 4K partido R3 más 4K, donde R3 son 3 kiloohmios. Sería 3 por 4 partido 3 más 4 y el resultado estaría en kiloohmios. Es decir, 3 por 4, 3 más 4. Esto sería 1,714 kiloohmios. Pues comprobamos que esté bien. 1,714 kiloohmios, que es lo mismo que 1714 ohmios. Por tanto, está bien. Y el equivalente de Thevenin será este que estamos dibujando aquí. Una fuente de tensión de menos 1,14 voltios y la resistencia de 1,714 kiloohmios. Este es el Thevenin. De igual manera que hicimos antes para el Norton, ahora tenemos dos formas de hacerlo. O bien con el paso directo, o bien calculando desde cero. La resistencia se queda igual y con el paso directo de Thevenin a Norton, la corriente será, por ley de Ohm, la tensión 1 menos 1,14 voltios partido la resistencia, que es 1,714 kiloohmios. Esto nos va a salir en miliamperios y el resultado será menos 0,665 miliamperios. Luego esta fuente vale menos 0,665 miliamperios. Y con esto tendríamos también el equivalente de Norton, que si os compramos me sale menos 0,667, que bueno, aproximadamente es lo mismo. Sin embargo, vamos a hacerlo también completo, es decir, como lo haríamos desde cero.
Pues si tenemos nuestro circuito completo, con Norton lo que haríamos es cortocircuitar la salida. Es decir, poner un cable entre A y B que hará que esta resistencia deje de ser válida. Es decir, anular esta resistencia. Por tanto, la cosa sería, tendríamos la fuente V1, una resistencia R1, tendríamos la resistencia 2 con la fuente 2, tendríamos una fuente V3, la resistencia R3 y aquí tendríamos A cortocircuitado con B. Y aquí tierra. Bueno, de manera que para calcular la corriente de Norton, tenemos que calcular la corriente que circula por este corto, que será la misma que circule por R3, ¿no? Por tanto tendríamos este punto que tenemos menos 2 voltios, ¿vale? Como ya hemos visto antes. Entonces sería, la corriente en Norton sería menos 2 voltios menos VA partido la resistencia R3. En este caso VA, como está cortocircuitada, vale 0, al igual que VB. Entonces IN será menos 2 voltios partido 3 kiloohmios, que esto es menos 0,66 miliamperios. Vale, que bueno, más o menos es lo mismo que nos ha salido antes. Y la resistencia, al igual que en el apartado A, sería lo mismo, es decir, anular fuente independiente y asociar resistencia. Así que este sería el ejercicio 1 de la segunda relación. ¿Cansado de pelearte con los circuitos? Teach Teleco te salva. Tienes el curso completo en la descripción.